Nos preguntan acerca de Krishna, si la energía de Krishna sigue vigente, que según los Hare Krishna, Krishna es la suprema personalidad de Dios. La energía de la cual fue extensión, fue exteriorización, Krishna sigue vigente, es la energía crística. Esa energía es imperecedera, es eterna, es infinita. Es una expresión del segundo rayo cósmico, son energías infinitas, imperecederas. Lo que sí tiene un término es el voltaje, la característica, la condición, la cualidad de la energía. Eso tiene un término. En aquel momento tuvo un voltaje, una condición que fue la que la jerarquía crística veía como necesaria para el acompañamiento evolutivo de la humanidad de superficie terrestre. Y con posterioridad hubo otras manifestaciones de energía crística. Y siempre hubo manifestaciones de energía crística. En cada oportunidad la energía crística o el representante crístico tiene la característica adecuada que está siendo necesaria o necesitada por la humanidad terrestre de superficie o por el campo de vida que fuera en el sector de la vida cósmica que corresponda, porque la energía crística actúa en distintos niveles, en distintos campos de la existencia cósmica. Para cada planeta, para cada sistema solar, galaxia, conjunto de galaxias, planos, niveles, dimensiones, hay una correspondencia con cada condición o cualidad de la energía. Hace 2000 años nosotros volvimos a recibir una característica, una condición, un Cristo en particular, una manifestación de energía crística en particular, a través del instructor Jesús. Y ahora estamos renovando esa vinculación a través de un ofrecimiento inédito que ofrece la entidad samana como la vanguardia de la relación de la humanidad de superficie y del planeta todo en realidad con lo que es la conducción de la energía crística, la regencia de la energía crística, porque este es un planeta de segundo rayo, en un sistema solar de segundo rayo, en una galaxia, un sector de galaxia de segundo rayo. Hay toda una concatenación, una síntesis de energía de segundo rayo que acompaña todo este proceso. Krishna, como cualquier otro representante, lo que hizo fue ir conduciendo, ir acompañando a la humanidad en ese sentido, en esa circulación, en ese transcurso, en esa vinculación, en esa regencia de la humanidad de superficie y del planeta todo en general, con la energía crística, que es quien marca, quien encamina, quien orienta, quien sustenta la vida en estos campos de existencia. ¿Cuándo es que un ser deja de ser intraterreno y qué pasa con él a partir de ahí? Un ser deja de ser intraterreno cuando las características del planeta y del sistema solar ya no corresponden, no condicen con sus necesidades evolutivas. Del mismo modo que nosotros dejamos de ser seres de superficie cuando la vivencia que ofrecen las leyes de superficie ya no corresponden con nuestras necesidades evolutivas y con nuestro patrón de interrelación con el planeta y con el sistema solar. Los seres dejan de estar en un nivel de conciencia o dejan de hacer una experiencia determinada cuando aquel campo de existencia, ese patrón de energía ya no es válido para la experiencia que la esencia presente en ellos tiene que desenvolver. Los seres intraterrenos, cuando dejan la vida intraterrena, se disponen a emprender una relación con la existencia cósmica mucho más amplia. Un ser es intraterreno mientras necesita todavía guardar un patrón de relación, de dependencia con la energía de un planeta y de un sistema solar en particular. Cuando pasa ese proceso, cuando trasciende esa necesidad, se coliga aspectos de la dinámica de la energía y de las leyes a nivel cósmico que son mucho más amplios, muchísimo más amplios. Ya no es un planeta el elemento con el cual él guarda una relación, ya no es un sistema solar en particular. Su relación pasa a ser más amplia, más subjetiva, pasa a relacionarse con aspectos de la vida cósmica y galáctica de un modo diferente. Su relación con la realidad logoica, con los planos de existencia logoico, se amplían, mudan, son diferentes.
y ya para ese entonces la mayoría de ellos pasan a ser mónadas en un alto estado evolutivo o están directamente bajo el patrón, bajo la experiencia de síntesis, para que el regente de esas mónadas ingrese al campo avatar, a la conciencia avatar, y una relación diferente con la vida logoica, con la vida cósmica. Un ser siempre está en un campo de existencia porque no hay ningún otro campo de existencia que para él sea válido. Ninguno de nosotros está acá pudiendo ser válido para él otro campo de existencia. Lo que necesitamos es esto. Incluso seres que pueden estar bajo ley de servicio exclusivamente, seres que ya trascendieron las experiencias de un plano, de un nivel, estando bajo ley de servicio, incluso necesitan estar bajo ley de servicio en ese tipo de condición energética, bajo ese tipo de patrón energético. Un ser puede haber trascendido las leyes de un nivel y retornar a ese nivel para servir, pero para esa experiencia de servicio necesita cierto tipo de condiciones. No es en cualquier ámbito donde lo puede hacer. Incluso habiendo trascendido, superado las leyes de un nivel, cuando se vuelca ya profundamente, de modo estable, a servir, ese ser solo puede servir en ciertos campos de energía, hasta que nuevamente está en condiciones de ampliar esa situación. Acá preguntan si las civilizaciones intraterrenas son todas sutiles, como las que estudiamos, o existen también las de un tenor denso. El estado de conciencia intraterreno también tiene distintos tipos de gradaciones. Hay seres que están en los niveles internos del planeta, en campos de vida intraterrena, bajo patrones vibratorios muy densos, muy lentos. No son seres intraterrenos de alta evolución, son seres intraterrenos que están limitados evolutivamente. Algunos de ellos todavía con limitaciones mayores a las que nosotros tenemos hoy en la superficie. Los niveles de existencia intraterrenos también tienen una gran variable, una gran amplitud, desde seres de alta evolución, con códigos genéticos de condición cósmica y solar muy avanzados, y seres con códigos genéticos que todavía imponen experiencias kármicas al ser. Les garantizan poder realizar experiencias kármicas. Al igual que nosotros, ellos pasan por procesos kármicos. Cuanto más hacia el interior del planeta esté ubicado un núcleo de existencia intraterreno, menor es su patrón vibratorio, más denso es. Cuanto más cercano a la superficie planetaria esté ubicada en términos energéticos una civilización intraterrena, cuanto más cercana al límite con la superficie, más elevada es esa civilización. Los seres intraterrenos de menor evolución están muy cercanos al centro energético y electromagnético de la Tierra. Eso asegura que no haya modo ninguno de contacto entre seres de superficie y seres intraterrenos de baja evolución, y que solamente las civilizaciones de mayor evolución pueden entrar en contacto con la superficie planetaria bajo ley de servicio cuando corresponde y con las características que en cada ciclo correspondieran. Acá preguntan cuál es el rol de las civilizaciones intraoceánicas y el servicio que prestan en auxilio del planeta en la actual situación planetaria. El rol de estas civilizaciones es aún más subjetivo, más interno que el de las civilizaciones intraterrenas. Las civilizaciones intraoceánicas son un patrón de energía humano que está en este momento sirviendo profundamente para vincular la humanidad de superficie y el planeta con aspectos de la vida cósmica que tienen que ser procesados, transmutados, para luego interactuar en la energía dentro del planeta, en el proceso energético que el planeta está viviendo, está desenvolviendo. Estas civilizaciones intraoceánicas no operan directamente con los seres de superficie como operan las civilizaciones intraterrenas. Su tarea es muchísimo más oculta, subjetiva. Son muy pocos los momentos, escasas las experiencias, según las necesidades del planeta, del sistema solar, de la humanidad,
en general, dónde puede existir algún tipo de vinculación. De modo general, operan ocultamente, irradiando el proceso de participación que los involucra, generando un patrón irradiativo de colaboración, de acompañamiento, de transmutación, de adaptación de energías. Están ligadas muchísimo más profundamente a la regencia solar, a la regencia cósmica, de un modo directo, que la generalidad de las civilizaciones intraterrenas. Estas civilizaciones intraoceánicas ocupan dentro del rango de servicio planetario, se ocupan de ciertas cuestiones que solo ellas pueden asumir y que así está arquetípicamente previsto. Muchas veces se confunden manifestaciones intraterrenas que se dan en algunos mares, en algunas costas, en algunos océanos, con manifestaciones intraoceánicas. Y no hay que confundir manifestaciones intraterrenas dentro de la situación de algunos mares o océanos con manifestaciones intraoceánicas. Las civilizaciones intraoceánicas comúnmente no se manifiestan de esa manera, no entran en contacto de ese modo. La actuación de las civilizaciones intraoceánicas con la conciencia humana de superficie se da del nivel monádico para arriba. Por el contrario de la tarea asumida por algunas civilizaciones intraterrenas, que, si bien el estándar de contacto es monádico, también pueden contactar al ser humano, interactuar con él, casi hasta el nivel etérico-físico. Muchas de estas civilizaciones trabajan en los niveles etéricos primarios, casi al borde del trabajo etérico-físico, como ocurre con Erx, con Aurore, con otras civilizaciones intraterrenas, que mantienen una relación con la humanidad de superficie cuando es necesaria, incluso a través de los sentidos, permitiendo ser captados, estimulados los sentidos para esas experiencias. Acá nos comentan, existen algunos libros sobre Erx. Yo leí 2 de ellos, parecen casi polos opuestos. Sabemos que usted está escribiendo otro sobre ese mismo tema. Mi pregunta es respecto al aporte tan contradictorio que los lectores que buscan la verdad pueden encontrar bajo un mismo título. ¿Son las fuerzas involutivas en ese caso? Todo lo que está circulando como información en el planeta, o una parte de todo lo que está circulando como información en el planeta, también es utilizado para ponernos a prueba. Incluso la mayor de las verdades puede ser presentada de un modo para la conciencia que pasa a ser una profunda prueba para quienes están ante esa verdad de ese modo. Existen no solo libros, existen referencias, existen anécdotas, historias sobre Erx y otras civilizaciones internas, así como una cantidad de comentarios, anécdotas e historias de lo que es el conocimiento cósmico, y muchos de esas anécdotas, de esas historias, de esos temas, están sumamente interferidos, sumamente distorsionados. Porque la energía busca tocar a la conciencia continuamente, la energía busca ponerse a disposición de la conciencia continuamente. Y en ese trabajo, en esa interacción de la energía con la conciencia, cuenta muchísimo cuál sea nuestra identificación con los juegos de fuerza de la materia. La verdad está siendo ofrecida a todos los seres en la superficie planetaria, pero aquellos seres que en una encarnación no pueden evitar una identificación profunda con las fuerzas involutivas, con las fuerzas de la materia, con las leyes materiales, entonces esos seres, al momento de contactar aspectos de la verdad, van a verlos sumamente distorsionados, van a interferir lo que la verdad puede aportar a sus conciencias, y cuando reflejen esos aspectos de la verdad, estando comprometidos esos seres con las fuerzas de la materia, van a ser como un espejo que distorsiona, como un espejo que devuelve la imagen distorsionada, interferida. Estaba previsto que muchos seres pudieran entrar en contacto con determinados aspectos de la verdad o de las revelaciones interiores, con menores interferencias que lo que hoy está ocurriendo. La capa psíquica está muy densificada, la capa psíquica está sobrecargada, un gran voltaje de energía psíquica envuelve el planeta y muchos seres
sin saberlo, confunden aspectos distorsionados de la realidad ofrecido por la capa psíquica con la realidad ofrecida por la propia conciencia interna, el caudal de revelación interior que cada uno de nosotros podría vivir en la medida que no estuviera identificado con la capa psíquica o con los juegos de fuerza de la materia. Es una buena prueba de discernimiento, porque todos estamos de algún modo en un escalón diferente. Todos, incluso ante una misma verdad, vamos a apreciar, a percibir, a sintonizar, a reflejar, a asistir la expresión de esa verdad de un modo diferente. Cada vez que ante nosotros se exprese la verdad de un modo en particular, estamos siendo puestos a prueba. Hay quienes pueden aceptar la verdad con mayores adornos, con mayores accesorios. No pueden aceptar la verdad pura, en esencia. Necesitan revestirla. Su conciencia no puede identificar la verdad de otro modo o no puede aceptar la verdad de otro modo. Y quienes no pueden aceptar la verdad de otro modo, cuando ofrecen la verdad, tienen que revestirla. Y esos revestimientos hoy, con las condiciones de la capa psíquica que tornan tan inestable la conciencia humana, esos revestimientos hoy son sumamente distorsivos, sumamente ilusorios. Hay aspectos de la verdad presentes en todos los libros que hablan de Erx, solo que algunos de esos aspectos de la verdad están sumamente ahogados, sumamente sofocados, sumamente interferidos. Ahí estamos ante una prueba de discernimiento. Cuando tomamos uno de esos libros, tratar de estar en la mayor sintonía posible para ver de qué se trata eso que está siendo ofrecido. A medida que nosotros pasemos a tener esta condición, esta capacidad de sintonizar con la verdad, más allá del aspecto externo que la revista, entonces vamos siendo encaminados a una síntesis. Vamos siendo encaminados a una síntesis y vamos viviendo una purificación. Nuestra conciencia, a medida que avanza en la capacidad de comprender, de percibir, de captar la verdad, donde sea que ésta esté, va pasando por una transmutación, por una síntesis. Después ya no necesitamos esas experiencias de ir en búsqueda de la verdad revestida con un montón de andamiajes materiales o psíquicos. Ya empezamos a establecer un vínculo con la verdad de un modo más directo. Es válido que exista respecto a un tema distintos niveles de expresión, incluso que la verdad o la esencia estén ahí encapsuladas en distintos grados. Cuando, de algún modo, la verdad se nos ofrece encapsulada, se nos está entrenando para captar la esencia, se nos está entrenando incluso intuitivamente, y de esto se trata parte del funcionamiento humano futuro que ya hoy tenemos que empezar a ensayar. Es importante que respetemos que tanto algunas personas pueden ofrecer la verdad bajo un formato como que otras solo pueden tomarlo bajo ese formato. Esto es muy importante. Y tenemos que estar bien atentos, bien alertas, para no estar ligándonos, para no estar contactándonos con aquellos aspectos de la verdad que ya no tienen que ver con lo que hoy somos. Porque nuestra transformación es continua, entonces tenemos que estar en condiciones de desapegarnos, de soltar, de estar atentos y alertas para establecer el vínculo con cada elemento por aquel periodo, ciclo o etapa que corresponda. Siempre de ese modo vamos a tener una dinámica, una agilidad, realmente una facilidad para poder determinar qué nos corresponde y dónde aquella verdad está en relación a nuestra conciencia del modo más adecuado. Por otra parte, de aquí a que termine la transición, muchísimos aspectos de la verdad, muchos aspectos de las revelaciones internas, muchos aspectos de la ciencia cósmica van a ir presentándose de diversos modos. Porque la energía, las leyes, el creador, las jerarquías, no desaprovechan ningún tipo de fisura de las que presente la vida de superficie con las leyes que la rigen para aportar aquello que hasta último momento es necesario que llegue a nosotros. Es muy importante que nosotros entendamos
que en cualquier momento pueden surgir aspectos renovados de la verdad, que lo que hoy es lo último de la verdad, la vanguardia de la verdad, dentro de 10 minutos, dentro de una hora puede ser viejo y estar en condiciones de soltarlo. Cuando nosotros hablamos en estas charlas, en estos estudios, solemos decir a las personas cada tanto que esto que hoy escucharon tengan la capacidad de soltarlo inmediatamente en cuanto perciban que ya no corresponde a su conciencia, porque de ese modo van a estar siempre libres, siempre disponibles, siempre receptivos. No debe haber preferencias por algún aspecto de la verdad. La verdad no debe depender de preferencias, de gustos. Tenemos que estar bien atentos porque muchos aspectos de la verdad que nos corresponden no tienen nada que ver con lo que nos va a gustar. Y es muy común que lo que de la verdad sea más necesario para nosotros en algunas etapas nos genere cierto rechazo, porque en ciertas etapas estamos muy cerrados a la transformación. En ciertas etapas buscamos la seguridad, quedarnos con aquello que es conocido, con aquello que manejamos mejor. Siempre tenemos que estar atentos para renunciar a lo que nos coloque en una posición de comodidad, de gusto. Tenemos que buscar una cierta incomodidad de conocimiento. Mientras esa incomodidad de conocimiento está presente, quiere decir que estamos continuamente en la dinámica de la adaptación, de la transformación y de la disposición para encontrar la verdad del modo más desnudo posible. ¿Cómo se relacionan las fuerzas involutivas y la capa psíquica? ¿De qué modo interactúan? ¿A partir de qué momento de su evolución un ser está completamente libre de esa influencia? ¿A partir de qué las leyes tridimensionales son dominadas suficientemente, lo que podría llamarse a partir de la tercera iniciación, el ser ya no es víctima de las fuerzas involutivas, lo cual no quiere decir que él no tenga que pasar pruebas donde estas fuerzas estén presentes. Quiere decir que estas fuerzas ya no pueden desviarlo, ya no pueden demorarlo, ya no pueden pararlo, no pueden distraerlo, no pueden llevarlo para otro lado. Pero sí estas fuerzas continuamente van a estar en pugna, estas fuerzas continuamente están intentando a cualquier ser desviarlo de su meta evolutiva, a cualquier ser distraerlo de su meta evolutiva. Alguna vez dijimos, estas fuerzas no saben nada de la luz, porque no conocen la luz, porque estas fuerzas trabajan desde el nivel etérico físico, pasando por el nivel emocional astral, y llegan hasta el campo de la mente concreta, hasta la mitad del voltaje de la energía mental. Desde el nivel de la mente concreta hasta el nivel etérico físico, es lo único que conocen, no conocen la luz. Ellas no buscan alejarnos de la luz, porque no conocen la luz. Es mucho más simple de lo que nosotros creemos no caer bajo la influencia de esta fuerza, porque ellas no saben, no conocen de qué buscan alejarnos. Ellas perciben cuando un ser no corresponde a ellas, perciben cuando un ser no entra en correspondencia con ellas, ellas perciben cuando un ser no las alimenta, entonces es ahí donde ellas recrudecen su asedio. No es que ellas dicen, vamos a alejar a este hombre de la luz, porque no saben qué es la luz. Desconocen totalmente qué es la luz. No están relacionadas a la luz, porque su campo de interacción son las fuerzas materiales, desde el nivel psíquico al nivel físico, quiere decir, el campo psicofísico de la existencia. Si nosotros nos abrimos al conocimiento de la luz, si nosotros nos abrimos a entrar en comunión con la luz, estas fuerzas no pueden con nosotros. Si nosotros realmente queremos ligarnos a la vida interna, si entramos en coligación, en comunión con la vida interna, estas fuerzas no tienen cómo luchar con nosotros, porque ellas no saben con qué estamos unidos, con qué estamos en comunión. Ellas no tienen armas para disolver esa comunión. Por eso es tan importante mantener un nivel de sintonía, de alineación, de entrega, de vocación interna, de vivir en la fe, y buscar continuamente transformar lo que somos en vida interna, porque ellas no pueden hacer nada. ¿Cuándo ellas pueden con nosotros? Cuando nosotros
recluimos nuestra conciencia, cuando nosotros apresamos nuestra conciencia, identificamos nuestra conciencia en el mismo patrón energético, en el campo vibratorio de la vida material. Cuando nosotros nos identificamos con las fuerzas psicofísicas y básicamente con la capa psíquica, que es el ámbito arquetípicamente previsto para que estas fuerzas anclen aquellos patrones de energía con los que van a operar y desde ahí servir de herramientas evolutivas. Pues estas fuerzas fueron colocadas para servir de herramientas evolutivas. Nosotros, lejos de comprender cuál era la relación con estas fuerzas, pasamos a identificarnos con ellas y alimentarlas. Cometimos un error. Se nos ofrecía ensayar con estas fuerzas para dominar las leyes materiales y dirigir nuestra conciencia hacia la vida interna, hacia la luz. Por el contrario, nos identificamos con estas fuerzas, con el tiempo, con los ciclos, pasamos a ser totalmente ignorantes de lo que era la luz y la vida interna y quedamos ahí identificados alimentando estas fuerzas. El proceso tenemos que revertirlo. Y nunca hubo en el planeta tanta asistencia como hoy hay para revertir este proceso. Jamás hubo tanta asistencia, jamás hubo tanta oscuridad en este planeta, jamás hubo tanto desequilibrio, pero tampoco jamás hubo tanta luz, tanta esencia y tanto ofrecimiento de la jerarquía para revertir la situación planetaria. Lo que nosotros tenemos que aprender a hacer aquí es precisamente lo que las fuerzas involutivas hacen con su tarea. No desistir jamás, persistir continuamente. El trabajo de las fuerzas involutivas es ejemplar, ellas jamás abandonan lo que tienen que hacer. Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, no abandonar lo que tenemos que hacer. De ese modo vamos a ir revirtiendo la situación. ¿Cómo llego a tener la fuerza para asumir mi misión en este planeta? ¿Qué me falta que no puedo ver con claridad? Obediencia. Eso nos falta a todos. Porque tener fortaleza, tener vigor, tener fuerza, depende de nuestra obediencia interna. Afortunadamente, las leyes de la materia están limitadas para vivificar, para vigorizar, para fortalecer un ser, si ese ser ya no está orientado a la vida interna, con capacidad de obedecer la vida interna. Porque todos seríamos tremendas herramientas potenciales de destrucción de la vida planetaria. Ya lo somos, porque la vida planetaria está en una situación delicada. El equilibrio planetario está quebrado, está en un estado muy delicado. Con la poca fortaleza que tenemos, que en realidad es poca, porque está muy limitada por aspectos kármicos. Si nosotros pudiéramos realmente ser seres de una gran fortaleza y vigor en términos psíquicos, mentales, emocionales y etérico-físicos, pero no estuviéramos alineados, no estuviéramos en sintonía, no estuviéramos entregados a la vida interna, este planeta se desintegraría. Porque toda esa fortaleza la utilizaríamos en disociación con la vida interna y en identificación con las fuerzas involutivas. Seríamos herramientas tremendas de las fuerzas involutivas, que la mayoría de este planeta lo es, solo que no tiene suficiente fortaleza, porque las leyes, como decíamos, limitan el vigor, la fuerza y la fortaleza de las partículas hasta que las partículas no están en capacidad de demostrar a la ley su correspondencia de un modo estable, su fidelidad de un modo adecuado. Lo que nos falta aquí para tener la fortaleza adecuada es obedecer lo que ya a nuestra conciencia está llegando desde la vida interna, desde nuestro interno. Cuando nosotros comenzamos a obedecer, cuando realmente todo aquello que internamente nos es ofrecido, nos es mostrado, nos es estimulado, comenzamos a obedecer, vamos a obedecer con problemas, con deficiencias, con errores, con dudas muchas veces,
pero comenzamos a intentar obedecer por sobre encima de cualquier otra cosa, la vida interna comienza a fortificarnos. Es la vida interna la que nos da realmente fortaleza, el vigor adecuado para enfrentar la situación planetaria y todo lo que involucre nuestra asistencia al plano evolutivo. ¿De dónde un ser con la situación actual de la superficie planetaria va a tomar la fortaleza, va a recabar la fortaleza, el vigor necesario para asistir al plano evolutivo con la situación que hoy tiene el planeta? De ningún lado. No hay forma. La situación actual del planeta lo único que tiende es en cada uno de nosotros a generar una vampirización. Por eso es tan importante no ofrecer nuestra conciencia a los juegos de fuerza de la materia, para que esa vampirización no vaya avanzando. Cuando nosotros comenzamos a obedecer, no somos vampirizados por las fuerzas involutivas. Ellas no consumen nuestra energía, no les entregamos nuestra vitalidad. Y ahí comienza un proceso de fortalecimiento. Para que estos vehículos puedan realmente cargar con la fortaleza, con el vigor adecuado, necesitan transmutar su relación con las fuerzas materiales. Cuando realmente pasamos a obedecer, cuando realmente fielmente respondemos a la vida interna, un proceso de cura, de purificación, de transmutación, empiezan a obrar en nosotros y pasamos a estar en condiciones de generar una estructura electromagnética y psicofísica de condición superior, y realmente ahí vamos a contar con una fuerza que esté más allá de lo previsto, de los límites que conocíamos en cada uno de nosotros. La fortaleza humana convencional responde a lo mismo que tienen los animales, incluso mucho menos, porque los cuerpos humanos tienen una fortaleza menor a los cuerpos animales. Pero cuando los cuerpos de la personalidad, entregados por el ego, por la energía reencarnante, a la luz interna, se disponen a obedecer y fielmente responder a esa relación, son capaces de llegar a una fortaleza, son capaces de llegar a un vigor, a una vivificación absolutamente inédita, absolutamente desconocida para aquel que la vive. Incluso cuando el ser cree que está totalmente agotado, la acción de la gracia se vuelca sobre él. Si es que aquel agotamiento lo encontró y lo vivió colocando todo de sí, sin guardarse nada. Incluso al borde de nuestra fuerza, cuando estamos sirviendo el plan evolutivo, si realmente colocamos todo, la gracia se vuelca sobre nosotros, inunda nuestra vida, nos fortalece y hace que pasemos por encima de aquello que en ese momento parece insalvable. Es fundamental obedecer. Aquel que no puede obedecer en esta etapa del planeta va a estar siempre debilitado. Aquel que no puede obedecer va a estar siempre en duda, con temores. Aquel que no puede obedecer va a estar siempre inestable. Solo la obediencia interna habilita al ser al caudal de fortaleza que le corresponda ya para lo que tiene que hacer y a vivir la vida en la fe. Muchas veces dijimos, sin obediencia la fe es inoperante. ¿Qué puede hacer mi fe si no obedezco? ¿Y cómo un ser que no tiene su fe activa puede ser fuerte? Si no hay mayor fortaleza para un ser que vivir en la fe, porque lo lleva a la síntesis del consumo de la energía que él recibe para estar presente en la materia. Cuando nosotros vivimos en la fe, entonces vivimos en la síntesis y el consumo de energía para vivir aquí en la materia pasa a ser equilibrado. Porque la relación con la vida, con la energía y con las leyes se sintetiza y una economía profunda empieza a vivirse. Cuando el ser no obedece, cuando está identificado con las fuerzas materiales, el ser consume caudales de energía inmensos, enormes, para muy poco. Con mucho hace poco. Y cuando él revierte eso con la síntesis precisa y valiosa de la energía interna, pasa a superar todo límite. Siento que estoy al límite. ¿Cómo se sigue cuando no se encuentra fuerzas suficientes? Trato de preservarme de algunas situaciones, pero la verdad es que no puedo evitarlas. Muchas veces nosotros no entendemos
que buscar preservarnos de algunas situaciones desde lo que el consciente izquierdo está observando de la realidad es igual o representa a querer evitar aquello que la vida busca colocar para nosotros. ¿Cuándo un ser tiene que preservarse de ciertas situaciones? Cuando él tiene la claridad, la capacidad de comprender aspectos de la realidad y en base a eso va a ejecutar su preservación y no se va a involucrar con ciertas cosas. Pero muchos seres que buscan preservarse de determinadas situaciones, lo que no saben es que la vida interna, su propia alma, su propia mónada a veces le está colocando esa situación que él quiere evitar. Él quiere evitar algo que su propia vida interna a veces está colocando para él. Entonces ese ser se desvitaliza. Hace instantes hablamos de la obediencia. Rechazo lo que la vida me coloca, estoy desobedeciendo. Ahí empieza el acto de desobediencia. Porque la vida me presenta una situación amplia, compleja, y no quiero aceptar esa situación, y busco ir por otro lado. Y voy por otro lado y la vida vuelve a colocar esa situación. Y voy para aquel otro lado y la vida vuelve a colocar esa situación. Cada vez que desobedezco, cada vez que no enfrento esa situación, cada vez que no entiendo por qué la vida, por qué la existencia me propone en esa situación, y rehuyo la situación y me escapo de la situación, ahí hay falta de obediencia. Al haber falta de obediencia, se da este proceso de falta de energías, de debilitamiento, porque me estoy cerrando al sustento. Todo lo que la vida interna coloca para mí, bajo formato de situación, bajo formato de papel, bajo formato de vaso de agua, de micrófono, de un techo, de comida, todo eso es mi sustento, porque lo necesito en conciencia para mi proceso evolutivo. Desde un plato de comida, un vaso de agua, una situación, una coyuntura, la relación con un ser, una reflexión, un pensamiento, todo eso lo coloca la vida para mí. ¿Dónde estoy negando el acceso a mi conciencia de lo que la vida interna me ofrece? Cierro la puerta de mi sustento. Hay personas que creen que el sustento solamente es agua y comida. Sustento es todo aquello que la vida interna coloca para mí. En algunos momentos lo coloca bajo aspecto de alimento, de agua, de ropa, de situaciones, de pruebas, pero todo eso es necesario para mí, todo eso me sustenta. Aquel que quiera abrir la puerta del sustento, aquel que quiera ensayar con las leyes del sustento, tiene que permitir que la vida coloque para él, con la menor interferencia y con la mayor obediencia de su parte, lo que sea. En la medida que él haga eso, va a permitir que esa acción de la gracia opere, pero voy a tener que colocar toda mi energía en eso. Voy a tener que ensayar con eso a fondo, fuertemente, sin guardarme nada. Hasta lo último que tengo que colocarlo para ver cómo atiendo eso. Si puse todo de mí, la vida interna coloca el resto, bajo formato de gracia. Bajo el formato de gracia, revistiendo lo que sea y colocándolo ahí. Hay cosas que no pueden ser suplantadas por nada, y sobre todo en ciertas etapas o ciclos. Y la obediencia no puede ser suplantada por nada. Nada puede suplantar la obediencia. Un ser puede tener muchísima fe. No tiene capacidad de obediencia, esa fe es como un adorno en su vida. Él se relaciona con esa fe emocionalmente, se relaciona con esa fe mentalmente. Pone esa fe en un lugar particular y elevado, pero del cual y desde el cual esa fe no pueden hacer nada. Él inhabilita la fe por falta de obediencia. La obediencia es fundamental. Obedezco, entonces ahí habilito todo lo que en este plano, la energía interna me puede ofrecer para ir desenvolviendo mi evolución y mi participación en la vida planetaria. De otro modo, imposible. Tenemos que aprender a preservar nuestra vitalización, nuestra energía vital. La energía que llega a nosotros llega para que aprendamos a preservarla, a distribuirla, a permitirle que circule bajo el formato ceremonial adecuado. Cuando nosotros no sabemos preservar la energía que llega a nosotros y la utilizamos en juegos de fuerza, en identificación con fuerzas materiales,
no estamos preservando aquello que la vida interna nos ofrece, nos entrega. La palabra preservación en sí no es una mala palabra. Lo que no corresponde es preservarnos de enfrentar situaciones que la propia vida interna está ofreciendo que enfrentemos. Ahí no existe preservación. Cuando el ser esquiva, cuando el ser rehúye situaciones internas, él cree que se está preservando, pero no se está preservando. Él ahí es cuanto más se expone a los juegos de fuerza de la materia. En ese momento es donde él más expuesto queda a los juegos de fuerza de la materia. Si rehuyo lo que la vida interna me ofrece, ¿qué es lo que estoy aceptando? ¿Dónde voy con mi conciencia? En el momento mismo que un ser rehuye un ofrecimiento interior, automáticamente él empieza a guardar correspondencia más profundamente con las fuerzas involutivas, aunque él no lo sepa, aunque él crea que no está ocurriendo eso. En el momento en que hay un ofrecimiento interno, para el ser que recibe ese ofrecimiento no existe ningún patrón vibratorio más apto para él que ese. Al momento de estar rechazando un ofrecimiento, él está rechazando energía, él está rechazando un patrón vibratorio, más allá de lo que aparente la situación. La vida interna, ¿qué ofrece a un ser cuando le ofrece algo? Le está ofreciendo un patrón de energía, un patrón vibratorio. El ser tiene que aprender a relacionarse con ese patrón vibratorio que ahí está ofreciendo la vida interna. Más allá de la apariencia que tenga, la vida interna lo que ofrece es energía. Energía bajo un aspecto determinado, un patrón vibratorio. Cuando rechazo lo que la vida interna me está ofreciendo, ¿qué rechazo? Un patrón vibratorio. ¿Por qué la vida interna me ofrece un patrón vibratorio con el cual hacer una experiencia? Porque para mí es absolutamente imprescindible operar, interactuar con ese patrón vibratorio, porque si no, mi proceso evolutivo, mi transcurso evolutivo no puede seguir como está previsto arquetípicamente, hasta que no entable un vínculo con ese patrón vibratorio, porque tengo que aprender a trabajar con ese patrón vibratorio para encontrar la llave en esa relación con ese patrón vibratorio, para liberar la luz que la situación tiene ahí encapsulada. Me ofrece una situación que es un patrón vibratorio, tengo que aprender a relacionarme, me relaciono adecuadamente con ese patrón vibratorio y libero la luz que está presente ahí. Si no acepto, ahí hay un caudal de luz que no estoy aceptando, bajo un aspecto vibratorio determinado. Y en todo lo que no voy aceptando, que la vida me coloca, estoy rechazando la luz bajo un aspecto, un patrón vibratorio determinado. No son situaciones lo que rechazamos. Nosotros creemos que rechazamos situaciones, mas en realidad rechazamos energías bajo distintos aspectos, bajo distintos niveles de manifestación. Ahora nos estamos encaminando a una síntesis en la superficie del planeta. Y muchos seres tienen que, dentro de ese patrón de síntesis, pasar a aceptar, a interactuar, a flexibilizarse con ciertas energías de rayo con las que no trabajaron. Dentro de lo que es la cualificación energética, los rayos definen la cualificación energética de una situación. Cuando nosotros estamos rechazando una situación, también estamos rechazando una energía de rayo que está presente en la situación. El ser posiblemente tenga una tendencia, por haber hecho más ensayos, por haber transitado situaciones similares, a aceptar la energía cuando está regida por un cierto rayo y no cuando está regida por otro rayo en particular. Hay seres que rehuyen situaciones de cuarto rayo, hay seres que rehuyen situaciones de primer rayo, hay seres que rehuyen tremendamente situaciones de séptimo rayo o de quinto. No es muy común encontrar seres que aceptan cualquier energía de rayo presente en cualquier situación indiferentemente. Generalmente lo que se encuentra son personas que tienen una tendencia a aceptar ciertas energías de rayo más que otras. No es extraño encontrarse con seres de segundo rayo que cuando tienen que interactuar con energías de quinto o séptimo rayo no quieren saber nada y rehuyen ese tipo de situaciones continuamente. O un ser de quinto rayo que puede estar sumamente impactado cuando tiene que definir situaciones del modo en que lo tendría que hacer un ser que tiene cierta facilidad o experiencia con segundo rayo. Porque muchas de las situaciones que rechazamos y con las cuales no queremos ensayar, en realidad es rehuir o no querer ensayar con ciertas energías de rayo. ¿Y qué es una energía de rayo? Un patrón vibratorio. Es una cualificación vibratoria. ¿Qué es lo que decíamos? Siempre rechazamos cualificaciones vibratorias, siempre rechazamos vibraciones, patrones vibratorios. Nosotros tenemos que aprender a interactuar con todo tipo de energías.
no solo con algunas. En nuestro entrenamiento evolutivo, en nuestro desenvolvimiento evolutivo, vamos todos hacia una síntesis, hacia una energía única. Cuanto nosotros más vamos ascendiendo en términos de la observación cósmica, vamos a encontrar que la energía se sintetiza cada vez en patrones más unificados. Un ser no puede ir avanzando si él particularmente rechaza de la energía algún tipo de patrón, algún tipo de vibración, porque ese patrón vibratorio lo va a encontrar de un modo más intenso, todavía más arriba. Si él no aprende a flexibilizarse, a aceptarlo, a trabajar con lo que ese patrón de rayo ofrece en este nivel, no va a poder interactuar más arriba, porque va a encontrar esa energía todavía muchísimo más potente, de un modo más elevado. Continuamente en este plano encontramos la energía desmultiplicada, bien desmultiplicada. Y si no aprendemos a aceptar los ensayos de la energía fraccionados, que es como más fácilmente podemos trabajar con la energía, más arriba y más adentro en la vida cósmica, no vamos a poder hacer nada. Tenemos que aprender a trabajar con cualquier patrón de energía que la conciencia interna crea que es necesario para nosotros. No desde el consciente izquierdo, desde la mente racional, elegir o diagramar con qué patrones de energía trabajar, porque eso nos va a generar una distorsión muy grande, porque nosotros desde el consciente izquierdo no sabemos qué es un patrón de energía. Nosotros a veces creemos que dos elementos tienen patrones energéticos totalmente opuestos, cuando en realidad los patrones de energía están muy cercanos en frecuencia, solo que están revestidos de un modo diferente. Tenemos que aprender a aceptar todo lo que la vida interna vaya colocando, a abrirnos al trabajo con aquello que la vida coloca. Entonces vamos a estar abriéndonos al trabajo con el patrón vibratorio que momento a momento la conciencia interna cree que es necesario para nosotros ensayar. La conciencia interna tiene una visión absolutamente precisa, clara, y absolutamente fuera del patrón ilusorio con el que trabaja la conciencia externa. Mientras la conciencia externa todo lo que ofrece y todo lo que evalúa y todo con lo que interactúa está cargado de un fuerte patrón ilusorio, la conciencia interna está ajena de eso, está libre de eso, porque está bajo ley evolutiva superior o bajo ley de equilibrio. Nuestra conciencia psicofísica está bajo ley de karma. Nuestra conciencia interna, las primeras dos núcleos de conciencia están bajo ley evolutiva superior. Y el núcleo monádico, el núcleo divino están bajo ley de equilibrio. Tiene una visión, una interacción tan profunda con la realidad y solo nos ofrecen aquello que necesitamos para ir haciendo nuestro proceso evolutivo. Mientras que la personalidad no sabe nada de energías, tiene que aprender a aceptar lo que sí la vida interna le ofrece, que sabiendo mucho de energías, porque interactúa solamente con energías, está colocando una situación. Las situaciones que vivimos nos la ofrece la propia conciencia interna, por lo cual la conciencia interna en una situación lo que está haciendo es presentar bajo un formato en particular un patrón vibratorio para que lo ensayemos. Hay una etapa donde nosotros estamos dormidos espiritualmente. Nuestra alma está muy identificada con la proyección de energías hacia el mundo de la materia. En esos momentos nuestra alma está polarizada en el mental superior. Está muy polarizada, está concentrada su energía en el mental superior, está muy involucrada en el mundo de la materia. En esos momentos es difícil que nuestra alma, si está dormida, pueda aportarnos situaciones, dirigir situaciones, dosificar situaciones. Hasta esos momentos el ser está exclusivamente, casi exclusivamente, regido por las entidades que gobiernan la ley de karma, por los señores del karma, por la ley de karma, que suple a nuestra alma por estar dormida. Mientras el alma está dormida, mientras los núcleos internos, la conciencia interna está dormida, los señores del karma, las jerarquías que sirven de herramientas a la ley de karma, que la asisten, ¿sí?, que la preservan, que sirven para su expresión, operan con nosotros. Entonces la ley de karma es la que va presentando situaciones. ¿En nombre de quién? De nuestra propia conciencia interna que aún está inmadura. Hay un momento de transición donde nuestra conciencia interna
comienza a despertar gradualmente. En la medida que va despertando, que va pasando el ser interno por iniciaciones, que empieza a ver más claramente la situación planetaria, a participar de un modo más profundo de los grupos internos del cual forma parte energéticamente, a medida que eso va ocurriendo, la ley de karma va soltando algún tipo de regencia y situación que va siendo asumida por la conciencia interna. Y es una transición interior. Cuando la conciencia interna llega a un grado de despertar suficientemente adecuado para gobernar las situaciones externas, para intervenir en las situaciones externas, determinando su condición, la ley de karma todavía opera en un grado menor. Y ya es la conciencia interna la que determina, con todo el andamiaje, con toda la escenografía que le ofrece la ley de karma, determina qué es lo que vamos a vivir acá. Entonces se genera un equilibrio. La ley de karma ofrece todas las herramientas para que la conciencia interna determine, gobierne, haga el ensayo de dominio de las leyes materiales ya desde otro lugar. Despegó del mental superior, empieza a polarizarse en el nivel intuitivo. Ahí empieza un trabajo diferente. El ser cada vez está menos regido por situaciones kármicas y cada vez va siendo preparado en la medida que responde a la influencia interna para dar el paso a la ley evolutiva superior. Cuando un ser responde a su vida interna en relación a las situaciones que le son presentadas y él resuelve eso en obediencia, en sintonía, armonizando lo que fuera necesario, él va haciendo ensayos cada vez más cercanos a expresiones de la ley evolutiva superior o de la ley de ciclos. Cada vez es menor el condimento kármico que lleva eso. Esto es lo que está pasando actualmente en la transición planetaria. Estamos haciendo esto precisamente. Estamos saliendo de la ley de karma para entrar en la ley evolutiva superior, como humanidad en su conjunto. Pero individualmente, esto es lo que está ocurriendo. A medida que mi conciencia interna pasa por iniciaciones, ella se puede ocupar de un modo cada vez más elevado de mi participación en la materia, prescindiendo cada vez más de la interacción kármica. Si me mantengo lo más elevado posible, lo más alineado posible, si mantengo una sintonía del modo más estable posible, una coligación estable con la vida interna, voy preparando en mi individualidad parte de la transición general del planeta, porque estoy haciendo mi propia transición, colaborando para que ese proceso que es general y planetario sea vivido en mí. En la medida que millones de seres pudieran hacer eso, la transición planetaria se ve favorecida y podría entrar en otro ritmo muy diferente al que hoy tiene. ¿Por qué no se agota la transición planetaria? Porque hay muchos seres que están demorados en este proceso y se necesita simbólicamente, dentro de lo que es la ceremonia de transición planetaria, la participación de seres con un grado de autonomía interior, seres que estén en condiciones ya de responder a la vida interna con un menor grado de involucramiento con las fuerzas materiales. La mónada refleja, en la medida que le corresponde ya, aspectos de la ley de equilibrio, al igual que el regente. Es nuestro núcleo de conciencia, nuestro espejo de conciencia, que puede registrar para readaptar y volcar hacia los niveles inframonádicos aspectos de la ley de equilibrio. Una cosa es lo que una civilización en su conjunto está expresando en relación a la ley, y otra cosa es lo que reflejan, lo que captan como reflejo los espejos internos, que es muy diferente. Una cosa es la polarización en conjunto de una civilización respecto a una ley, y otra cosa es lo que los espejos internos son capaces de captar. Una civilización puede estar en su conjunto bajo ley evolutiva superior, pero sus espejos internos, los espejos internos de los individuos que la componen, estar en condiciones de captar aspectos, por ejemplo, en el nivel divino y en el monádico, de la ley de equilibrio, en el nivel espiritual y el nivel intuitivo de la ley evolutiva superior, y si fuera como nos pasa a nosotros aquí, los trajes, la conciencia material, estar bajo ley de karma. Son aspectos de esas leyes. Aspectos, no es que está el ser bajo esas leyes. ¿Por qué el planeta Tierra va a ser un planeta sagrado?
porque va a poder en su conjunto reflejar aspectos de la vida solar que hasta este momento no puede. Porque para que un planeta se torne sagrado tiene que poder reflejar aspectos de la vida solar, del sol central que los rige, que hasta ahora no puede, porque una contraparte de ese planeta está bajo ley de karma. El planeta en general no está bajo ley evolutiva superior. Sin embargo, los seres intraterrenos están bajo ley evolutiva superior. Y sin embargo, también hay seres que son muy, pero muy superiores a los intraterrenos, que participan de la vida planetaria, que están bajo ley de equilibrio. Por ejemplo, los logos que están aquí, o los logoi, los conjuntos de logos que operan en la Tierra, están bajo ley de equilibrio, no están bajo ley evolutiva superior. Sin embargo, son logos de un planeta que está en algunos aspectos, en algunos niveles de existencia, bajo ley evolutiva superior y en otros niveles de existencia bajo ley de karma. Hay seres intraterrenos y seres del magma central que están bajo ley de karma. Hay seres de superficie que están bajo ley de karma. Hay seres intraterrenos bajo ley evolutiva superior. Hay seres aquí en la superficie que están para dar ese paso. Quiere decir, el planeta en su conjunto tiene conjuntos de seres que están regidos por distintas leyes, pero los logos que rigen el planeta en general están bajo ley de equilibrio, no están ni bajo ley de karma ni bajo ley evolutiva superior. Ellos están bajo ley de equilibrio, porque para nosotros encontrar, entender la unicidad y el principio único en cada cosa es muy difícil. Nosotros vemos todo fraccionado. Pero la vida cósmica no es así. ¿Qué se dice comúnmente? A partir de 1988 empezaron a estar presentes en la Tierra 5 nuevos rayos. Los rayos estuvieron siempre presentes, lo que no estaban activados. Y también están desactivados otros rayos que van a activarse cuando llegue el momento, ciclos y ciclos más adelante. Nosotros vemos todo muy fraccionado. Cuando se dice mónada y regente están bajo ley de equilibrio, es que están recibiendo aspectos, están ensayando con energías que están relacionadas a esa ley. Lo mismo la conciencia espiritual y la conciencia intuitiva, y lo mismo el campo etérico físico, emocional y mental relacionado a la ley de karma. Cuando se dice una mónada está bajo ley de karma, la mónada no está bajo ley de karma. ¿Pero qué quiere decir cuando una mónada está bajo ley de karma? Que todavía está realizando cierto tipo de experiencias en planetas materiales donde tiene que llevar la experiencia a expresar su energía bajo una extensión que llegue a estar bajo ley de karma. La energía reencarnante, el ego, está bajo ley de karma. ¿Pero qué es la energía reencarnante, el ego? La energía que proviene del regente, que la mónada adapta, que el alma adapta, y finalmente es energía reencarnante para el gobierno de la personalidad. Hace poco escuché que la transmutación monádica es una herramienta importante de la futura evacuación planetaria. ¿Cuál es la relación y la importancia? Este planeta, como decíamos, marcha todo para mínimamente estar bajo ley evolutiva superior. Va a trascenderse la ley de karma. La superficie del planeta es un campo que va a ser directamente campo de ley evolutiva superior. En la transmutación monádica se está generando una síntesis, un servicio a la vida planetaria, una síntesis, una economía inmensa de energías. Se trasciende la ley de nacimiento, se trasciende la ley de muerte, y lo que es más importante, se encuentra una herramienta muy adecuada, muy dinámica para la elevación de la vida material en general. A medida que comenzó la transición planetaria, gradualmente comenzaron a darse transmutaciones monádicas, quiere decir, mónadas que, trascendiendo la ley de muerte, cedían sus vehículos a mónadas que trascendieron la ley de nacimiento. Mónadas que no necesitaban para venir a servir pasar por todo el proceso de la gestación, por todo el proceso sexual, por todo el proceso matriz. Porque la mónada que ingresa a tomar un traje tiene que tener un nivel evolutivo que le permita entrar en contacto y en dominio de vehículos en una condición muy diferente a la que ella encuentra cuando todo el proceso de gestación, que dura hasta ahora 9 meses, se realiza. Porque cuando una mónada entra en contacto con un vehículo en formación,
ese vehículo en formación, el tiempo, el ciclo que está en contacto con ese vehículo, la energía de ese vehículo, es propiamente la adaptación de la necesidad monádica en relación a la experiencia planetaria que va a ser. Mientras que con la transmutación monádica ese proceso no es de ese modo, porque la mónada renuncia a ingresar por la vía matriz, trasciende la ley de nacimiento y toma un traje que ya está formado. La mónada tiene que tener una experiencia evolutiva, tiene que tener un grado iniciático, tiene que tener un grado de iniciación, porque ella tiene que dominar las leyes de ese traje. Si no tiene un cierto grado iniciático, no puede dominar las leyes de ese traje, por lo cual no puede trascender la ley de nacimiento. Siempre ocurrió en el planeta. Lo que pasa es que ahora va a ocurrir de un modo cada vez más abundante, porque ya hay muchos seres que están en condiciones de ceder trajes y ya hay mónadas que bajo ley de servicio tienen que ingresar a la Tierra a participar de todo el proceso de preparación de lo que es la evacuación, el rescate, todo el proceso de transmutación planetaria. Un ser que está en procesos de indecisión, en procesos de ansiedad, en procesos de duda, de desequilibrio, de angustia, ese ser no tiene la preparación interna adecuada para ceder sus trajes. Porque para que una mónada pueda tomar un traje, ese traje tiene que provenir de otra mónada que por lo menos tenga tercera iniciación, en algunos casos segunda iniciación, como mucho. Porque un traje de una mónada que no tuviera un grado iniciático suficiente es un traje inestable, un traje todavía muy comprometido con las fuerzas de la materia, con las fuerzas involutivas, un traje que no está suficientemente purificado. Lo que ocurre es que generaría un rechazo profundo. Una mónada que toma un traje tiene que tomar un traje que está abierto a lo desconocido, que está abierto a lo inédito, que tiene amor por lo que desconoce. Entonces ese traje, al momento de entrar en contacto con una mónada todavía de un voltaje superior a la mónada que lo cede, es un traje receptivo. Cuando un traje no pasó por los procesos purificatorios correspondientes, cuando él es un traje que proviene de una mónada que todavía no ha pasado por las iniciaciones, que está muy comprometida kármicamente, ese traje todavía tiene mucha instintividad, mucha animalidad, está muy comprometido con la fuerza de la materia y está apegado a lo material. No podría vivir ese proceso. Un ser que está con duda, con angustia, ese ser todavía no está en condiciones de vivir un proceso como eso. Ese ser está muy involucrado con aspectos kármicos, con experiencias kármicas. Cuando se produce una transmutación monádica, el traje tiene que tener la capacidad de receptividad de esas nuevas energías. Ahí, la mónada que cede el traje no pasa por la ley de muerte. Directamente cede el traje y en una ceremonia muy particular e interna, profunda, esa mónada es encaminada, es rescatada y va para otros niveles de conciencia a hacer otras cosas. Y la mónada que trasciende la ley de nacimiento asume los trajes que la mónada rescatada está ofreciendo. Porque hablamos de rescate, de evacuación. Una transmutación monádica forma parte de todo lo que es el plano general del rescate, la operación rescate. Cada uno de los seres que vive una transmutación monádica es un ser rescatado ya, porque esos trajes son de algún modo el símbolo del rescate. Un ser que está transmutado, un ser que ya fue rescatado, porque la mónada que ingresa es una mónada con un voltaje, ¿sí?, con una relación con la existencia que está más allá de toda la definición kármica que se está dando en el planeta. Precisamente esa mónada llega para colaborar con aspectos del cierre de la transición planetaria, aspectos de la evacuación, aspectos de la instalación de la energía de instrucción, aspectos del servicio mucho más profundos que lo que la comprensión humana de superficie puede llegar a comprender, a aceptar. No quienes están en duda o en grandes crisis. No necesariamente tienen que ser trajes que se estén preparando para recibir otras mónadas. En realidad puede ser que se estén preparando por primera vez para recibir su propia vida interna, conscientemente. Para más de uno es suficiente, porque acá lo que adeudamos en general es estar receptivos de nuestra propia vida interna. Una transmutación monádica ya es un paso posterior y superior. Los seres ahora están pasando por una gran insatisfacción, y la insatisfacción es uno de los aspectos
que está relacionado a la desilusión. Un ser en estos planos está satisfecho cuando él está comprometido con la ilusión. ¿Quién puede estar satisfecho con lo que ocurre en la vida del planeta? ¿Quién puede sentirse satisfecho? ¿Quién puede sentir que está todo bien en este planeta? La insatisfacción es una de las herramientas que tiene la energía de la desilusión, que forma parte del proceso kármico del ser. Y es muy importante, cuando un ser está insatisfecho está pasando por desilusiones, porque a él nada de lo que lo satisfacía en otras encarnaciones o en esa misma encarnación ya no lo satisface, ninguna de esas cosas lo satisface. Él empieza a estar desilusionado de su propia capacidad de satisfacerse, hasta que llega a un nivel de desilusión donde la conciencia empieza a entender y a percibir que si no entabla un vínculo vertical, si no entabla un vínculo con su esencia interna, una relación con su esencia interna, todo lo que está aquí de nada sirve. Hasta que ella empieza a estar desilusionada de todo lo que ofrece la vida material. Cuando ella se desilusiona de lo que ofrece la vida material y entiende que la solución es interna, cuando entiende eso empieza otra etapa evolutiva. Y cuando empieza a relacionarse nuevamente con la vida interna, cuando reconstruye el vínculo con la vida interna, a partir de ahí su relación con la materia resurge. Ella empieza a vivir otra relación con la materia. Antes en la materia ella veía toda insatisfacción, ella veía todo oscuro, negativo. Cuando ese vínculo con la vida interna se establece, ella reconstruye un vínculo y empieza a entender que todo en la vida externa es esencia para liberar. Y ahí empieza otra historia. Muchas gracias.